David Mendoza es analista en temas de seguridad y te saludo, David. Gracias por platicar con nosotros esta tarde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto estar con ustedes. David, primero quisiera preguntarte qué peso, qué credibilidad le podemos dar a la carta del Mayo Zambada, quien está pues en estos momentos tratando también de ver cómo gestiona el tema de su estancia allá en los Estados Unidos. Mira, yo creo que sin duda estamos viendo una situación sumamente interesante, sobre todo porque finalmente estamos hablando de una eh, situación que nadie nos ha podido dar una explicación exacta. No tenemos información veraz por parte del gobierno mexicano, porque el gobierno mexicano no tiene esta información, no sabe cómo es que pues estos dos personajes buscados del crimen organizado pues llegaron a Estados Unidos. No hay una información clara por parte del mismo gobierno estadounidense, porque obviamente están cuidando a sus agencias, están cuidando a sus informantes. Y esto, bueno, pues nos coloca con esta carta del Mayo Zambada como el único testimonio real, la única fuente de primera mano que de alguna forma nos va explicando, nos va dando paso por paso, pues el hecho de que no, él nos entregó al gobierno de Estados Unidos, no tenía ningún tipo de acuerdo con el gobierno mexicano ni con las autoridades y que bueno, pues lo que es cierto y lo que se plantea en esta carta es que de alguna forma el peso que tenía este señor, Mayo Zambada, bueno, pues era muy importante, sobre todo a nivel político, ¿no? Sobre todo en estos acuerdos que se tienen, sobre todo con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y con el ex rector Héctor Cuen, que bueno, pues de alguna manera, bueno, pues nos plantea pues una trama que yo creo que estaría destinada para cualquier producción de estas plataformas que ahora, bueno, pues se dedican a hacer todo este tipo de productos mediáticos, ¿no? Qué es lo que podemos analizar desde el ámbito de la conflictiva, tanto nacional como internacional? Pues que finalmente la información viene a cuentagotas y esta información que tenemos no nos permite dar más que algunos elementos que están sueltos, estos cabos que están muy sueltos Sí. y donde no necesariamente sabemos Ujú. exactamente qué es lo que pasó Sí. y cuáles van a ser las condiciones que, bueno, pues van a de alguna manera utilizar las mismas autoridades norteamericanas para poder llevar al Mayo Zambada, bueno, pues seguramente a una detención y sobre todo o a someterlo como testigo protegido, ¿no? David, llama mucho la atención esto que mencionabas hace unos momentos, el gobierno de México y el gobierno de Estados Unidos, ninguno de los dos en realidad pues da a conocer una versión, todo mundo dice que pues ellos no están involucrados, ¿no? Y eso la verdad es de subrayarse porque los dos como que sacan las manos y dicen, no, pues es que nosotros no tuvimos nada que ver. Exactamente, estamos ante una serie de trascendidos, ¿no? Ay, qué curioso, de pronto salió una avioneta desde Sinaloa Ujú. y llegó a esta parte de Texas, no que no llegó a Texas, que cruzó territorio norteamericano y espacio aéreo norteamericano sin que ninguna autoridad se diera cuenta, no que bueno, pues que la avioneta o el avión resulta ser que tiene la misma matrícula que otra persona que constantemente estaba viajando a territorio mexicano, pero que ahora ya no quieren hacerlo. Vaya, lo que tenemos es en realidad una serie de datos. Fíjate que a mí me llamaban la otra ocasión para decirme, bueno, pues es que ¿qué es lo que saben ustedes como mexicanos? Pues sabemos exactamente lo mismo, ¿no? Y esto es preocupante sobre todo porque en el ámbito binacional, y aquí estaríamos hablando del trabajo que han estado haciendo y que llevan en conjunto desde hace décadas el gobierno mexicano y el gobierno norteamericano, pues no hay una claridad específicamente en qué es lo que se están compartiendo de información o si esto en realidad es parte de una misión, vamos a llamarlo así, encubierta por parte de las agencias de la DEA o del mismo gobierno mexicano, que bueno, pues el presidente López Obrador señaló que ni la Marina ni la Sedena habían estado participando de manera activa y esto, bueno, pues deja también Sí. en una indefensión en este sentido, en términos de compartir información al gobierno
gobierno mexicano y que, bueno, pues simplemente nos están haciendo creer que todo esto fue un arreglo entre el mismo crimen organizado o entre los mismos cárteles, ¿no? Ujú. Lo cierto es de que estamos en un momento, vamos a llamarlo bastante interesante y convulso, sobre todo tomando en cuenta que vienen las elecciones en Estados Unidos, Ujú. el golpeteo por Sí. parte del candidato Donald Trump es muy importante y también, bueno, pues el gobierno de Joe Biden está también pasando a la acción en este sentido, pues precisamente para poder señalar que está haciendo su trabajo su administración y Ujú. que no va a permitir que el expresidente Donald Trump, ahora candidato por el gobierno republicano, bueno, pues tome nuevamente relevancia con este aspecto del crimen organizado y del fentanilo. David, precisamente el presidente en la mañanera hablaba de que esto era un asunto político y que pues Estados Unidos al agarrar a una cabeza importante, decía el famoso del crimen organizado, pues no va a detener absolutamente nada el consumo, se refería a él, de las drogas allá en los Estados Unidos. ¿Tú cómo ves estas declaraciones? Bueno, pues es que sin duda, a ver, tenemos que tomar en cuenta que este aspecto del crimen organizado, que ya no nada más es el narcotráfico, estamos hablando de trata de personas, estamos hablando del blanqueamiento de recursos, estamos hablando de muchos otros aspectos. Esta es una arista, yo creo que muy amplia, ya no es un asunto de carácter local, ya se ha convertido en un aspecto global. Lo que estamos viendo en realidad, bueno, pues es la detención a lo mejor de las cabezas, sin embargo, toda la estructura financiera, económica, de relaciones de poder. Por supuesto, habría que entender aquí que nunca hemos hablado o nunca hemos escuchado hablar de los narcotraficantes en Estados Unidos o no hemos escuchado hablar de las plazas o de los lugares donde, bueno, pues se controla también toda esta droga que viene pues de diferentes partes del mundo y que se concentra precisamente en Estados Unidos a través de México, a través de Canadá también, a través de lo que les está llegando en los puertos que llegan en la zona de Los Ángeles, de San Francisco, de Oregon y de todos estos lugares Sí. donde finalmente también ahí hay una red de complicidad y también ahí tenemos redes de narcotráfico, pero que bueno, pues obviamente por las condiciones de Estados Unidos no nos van a explicar qué es lo que pasa en este lugar y quiénes son los Ujú. nombres y quiénes son los Claro. que de alguna forma también están movilizando ahí también todo este tipo de estupefacientes, entre otras cosas. David, muchas gracias por platicar con nosotros. Muy buenas tardes. Te agradezco como siempre y nos mantenemos en contacto. Hasta Hasta luego. Muy luego. buenas tardes.